Tal vez el aspecto, el elemento que más se asocia con comunicaciones inalámbricas es una antena. En el momento que hay una antena, uno automáticamente está hablando de una comunicación inalámbrica y viceversa. Si uno habla de una comunicación inalámbrica, en realidad uno nunca habla de algo que no tenga una antena. Entonces, es probablemente una buena idea comenzar este curso de comunicaciones inalámbricas hablando un poquito, algo muy poquito, algo muy breve sobre antenas y sus patrones de radiación. Y con eso vamos entrando en materia. Y lo primero que quiero hacer es definir qué es lo que es una antena, tratar de proporcionar una definición algo más formal, técnica de lo que es una antena. Y para nosotros va a ser simplemente un conductor eléctrico de cierta geometría que tiene dos cualidades bien específicas. Uno, al ser alimentado con una señal de radiofrecuencia, y RF lo vamos a estar usando siempre para radiofrecuencia. Y radiofrecuencia es una frecuencia en general alta, pasabanda. En ese momento, la antena irradia esa energía electromagnéticamente al espacio. Y aquí hablamos más coloquialmente de ondas de radio. Y la segunda propiedad es que ese conductor, al ser expuesto a una onda de radio, o a, en general, ondas de radio, entrega una señal de radiofrecuencia como resultado de la inducción electromagnética de dichas ondas. Es decir, las ondas entran en contacto con este conductor y pasan de onda electromagnética a movimiento de cargas en este conductor, y ese movimiento de cargas aparece como un pequeño voltaje. Y la simbología que vamos a usar para representar una antena, en el caso de la antena transmisora, vamos a tener siempre este triangulito, es la antena, y esa es la línea que la alimenta. Y vamos a tener el acrónimo TX para transmisor, y la potencia que se alimenta la vamos a llamar P sub T. En el caso del receptor, vamos a tener exactamente el mismo símbolo para la antena, y
el acrónimo RX para el receptor y la potencia recibida la vamos a llamar P sub R. La potencia recibida. Y ahora, si entramos a tratar de detallar un poquito el tipo de antenas, el tipo de conductores. Aquí hablábamos de conductores de cierta geometría. La geometría tiene una importancia en la antena. Y probablemente la geometría más simple es aquella del llamado radiador isotrópico ideal. Y el radiador isotrópico ideal irradia y capta ondas electromagnéticas en forma homogénea en todas las direcciones del espacio. Y esto es en 3 dimensiones. 3 dimensiones del espacio. Ahora, una característica bien importante es que no es implementable. Es un concepto teórico y básicamente es un punto de dimensión 0. Es un punto en el espacio que irradia en todas las direcciones. Obviamente el punto no tiene geometría que permita saber si uno lo está viendo de uno u otro lugar. Entonces es tan regular, ¿no es cierto?, el punto que irradia en todas las direcciones exactamente igual. Y podemos eso representarlo con estos semicírculos, ¿no es cierto? Ahí está. Y hay una cosa que se llama el patrón de radiación, que lo vamos a representar ahora con un círculo. Y básicamente tenemos un eje coordenado que representa un corte, un plano de corte a través de la energía irradiada, y en todas direcciones, sin importar en cuál miremos, en todas las direcciones va a tener ganancia 1. Lo que significa la ganancia de una antena es algo que todavía vamos a trabajar. Pero es importante tener claro que la ganancia G de un radiador isotrópico ideal es 1. En cualquier dirección del espacio, la energía que se emite, que se irradia, tiene ganancia 1, y ya vamos a poner en contexto qué significa eso. Lo que vamos a dejar definido aquí es que esta curva azul es el patrón de radiación, y en este caso es omnidireccional. En todas las direcciones idéntico. Da lo mismo como uno corta esta energía que se irradia en la antena. Ahora, tal como existen antenas omnidireccionales, desde luego que existen también las antenas direccionales. Entonces, una antena direccional
también tiene que ser definida. Y esta es una antena que irradia y capta ondas electromagnéticas, ondas de radio, con mayor o menor ganancia, según la dirección relativa a la antena. Es decir, que estamos frente a un caso en el cual la ganancia es realmente una ganancia que es función de un ángulo relativo a alguna referencia de ángulo en la antena. Entonces, si es que dibujamos ahora el patrón de radiación direccional, vamos a tener algo como lo siguiente. Vamos a tener nuestro eje de referencia. Esto es un corte por un plano a través de la antena y de su patrón de radiación. Y vamos a tener en alguna parte una referencia de ganancia 1. Y ese patrón de radiación va a tener en algunas direcciones mayor ganancia que 1 y en otras direcciones menor ganancia que 1. Y en una dirección la máxima ganancia. Y la máxima ganancia la vamos a poner siempre en esta dirección de acá, ¿sí? Y aquí lo que voy a hacer es arbitrariamente dibujar un patrón de radiación que tiene forma de una gota, que puede tener un par de lóbulos laterales o secundarios, y lo importante es que el patrón tiene ganancia mayor que 1 en la dirección de máxima ganancia, y en otras direcciones tiene ganancia menor que 1. Entonces, esto de acá son los llamados lóbulos secundarios o laterales. Esto de aquí arriba es el lóbulo principal. Que define también la dirección de máxima ganancia. Y esa máxima ganancia en esta dirección es una ganancia mayor que 1. Y finalmente hay un ángulo que si uno mide donde esta ganancia máxima ha decaído 3 decibeles, a la mitad de la potencia, eso genera este ángulo que vamos a llamar θ, que es la apertura del lóbulo principal y que da una medida de la direccionalidad de la antena. Si el lóbulo principal es muy angosto, es una antena muy direccional, y si es más o menos ancho, es menos direccional, ¿sí? Entonces, voy a anotar aquí menos 3 decibeles
con respecto a ganancia máxima. Eso es el ángulo que cuantifica la direccionalidad de la antena. Un par de comentarios. Los patrones de radiación en general se representan A en decibeles y B en las tres proyecciones del espacio. Vale decir planos XY, YZ y XZ. Dada la posición de la antena, se corta en tres planos, ¿no es cierto? Y se representa el patrón de radiación. Asumiendo antenas ideales, ideales en el sentido de que irradian toda la potencia alimentada. Una antena direccional tiene al menos una dirección con ganancia mayor que 1 y al menos una con ganancia menor que 1. Exactamente por qué es eso, ya lo vamos a descubrir en el momento en que empecemos a estudiar la densidad de potencia irradiada. Pero para terminar esta cápsula, lo que quiero hacer muy brevemente es abrir una ventana de navegador y hacer una búsqueda simplemente por antena radiation pattern. Vamos a hacer la búsqueda y vamos a pedirle imágenes. Y lo que van a ver es que aquello que acabamos de ver es exactamente el tipo de gráfica que aparece. Y tenemos casos en los cuales se representa gráficamente tridimensional con distintos colores para la magnitud. Tenemos casos que se representan en forma plana. Tenemos varios casos en los cuales están los patrones de radiación direccionales que acabamos de ver, con lóbulos laterales. Acá se ve, por ejemplo, tal vez podemos hacer clic en esta.
no, tengo que hacer clic acá. Acá tenemos el caso donde hay un corte horizontal y un corte vertical, porque los dos planos verticales tienen exactamente el mismo corte por simetría circular, entonces es necesario solamente dos representaciones, pero se ven que hay algunos patrones acá, esos de acá, que son lóbulos laterales, ahora en el plano vertical, y este es el corte por plano horizontal. Y quería mostrarles esto, nada más que para validar, para poner en contexto esto que estamos conversando y anticipar cosas como esta, cosas como esta aquí, un patrón muy complejo. Vamos a entender de dónde viene, cuándo ocurren cosas como esta. Vamos a aprender también cómo orientar los patrones de radiación de antenas electrónicamente. Eso es un aspecto que también vamos a aprender cuando hablemos de múltiples antenas. Y con eso ya estamos comenzando a entrar en la materia de este curso. Y lo que viene ahora es un estudio de cómo se ve esa potencia transmitida, esa densidad de potencia. Vamos a empezar a estudiar cómo se debilita la señal con la distancia y ya pronto vamos a estar completamente insertos en la materia.